Hay que tener en cuenta algo a la hora de hablar de Afganistán, Debo y Clavicunatis, y es que es un país multicultural. Y es un país multicultural porque a lo largo de los años, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta primera parte de este directo, es un país que sufrió diversas invasiones en las cuales varios conquistadores a lo largo de los años tuvieron un impacto muy importante en el territorio afgano. Y para iniciar este periplo histórico, para que ustedes entiendan el impacto que tiene Afganistán a nivel histórico, pues hay una serie de personajes. El primero de ellos lo vamos a ver en unos segundos en pantalla. Ahí ustedes lo están apreciando. Pues, podríamos atrever que la primera gran invasión, si se podría denominar así, de Afganistán ocurrió bajo la dinastía Aqueménida. Históricamente estamos hablando del año 550 antes de Cristo. Este territorio afgano fue conquistado por el rey Ciro, rey de Persia, para algunos historiadores y expertos, uno de los reyes más importantes de la historia. Y a partir de ese momento, Afganistán comenzó a convertirse en un punto muy interesante, principalmente porque para griegos, para chinos y para otras civilizaciones de Asia era el punto de encuentro, era el punto intermedio entre lo que era la Europa continental y Asia y todos los grupos poblados que vivieron ahí. Pasó el tiempo y apareció este personaje muy importante, uno de los más importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque tenía mi nombre, Alejandro Magno, mi tocayo. Y Alejandro Magno también llegó a Afganistán. Resulta que este gran conquistador macedonio llegó a este territorio aproximadamente en el año 331 antes de Cristo. Y para los expertos en la cultura afgana y en Asia comentan que el papel de mi tocayo Alejo Magno era tan importante que creó una mezcla, una simbiosis entre las culturas de Grecia, Irán y la India. Es decir, grupos poblacionales de estos tres países tan diferentes culturalmente se aglutinaron en Afganistán. Es de ahí donde viene la raíz del Afganistán de hoy en día, un país pluricultural, un país de diversas tribus, de diversas etnias que vamos a detallar más adelante. Bueno, fue pasando el tiempo. Como les decía al comienzo, Afganistán en su momento se le decía el reino de Bactria, más o menos hacia el año, ya abandonamos la época antes de Cristo y ahora vamos a entrar, por decirlo así, en la época después de Cristo. Hacia el año 651 llegaron los árabes que sometieron a los persas, que eran los que controlaban en ese momento lo que hoy en día conocemos como Afganistán. Y desde ahí se gestó algo muy interesante, Debo y Clavicunatis. Se gestó el gran mito de la tenacidad de los afganos, de ser un pueblo muy guerrero, un pueblo que no se deja someter. Imagínense, año 651 después de Cristo. Y llegó luego este personaje que amo tanto, que me encanta, porque parece el vocalista de la banda mongola de U. Este es mi gran parcero, mi gran amigo, Genghis Khan. ¿Cómo te amo, Genghis? ¿Cómo quería ser como tú? ¿Cómo quiero volver a ser como tú? Genghis Khan, ese gran conquistador mongol, produjo realmente un hecho sin precedentes en lo que hoy en día ya conocemos como Afganistán, perdón por la carraspeadera. Se comenta que cuando llegó Genghis Khan, hacia el año 1221, tuvo una gran resistencia por parte de los afganos. Los afganos, sus pobladores, no querían dejarse dominar, pero es que el ejército, las fuerzas mongolas de Genghis Khan, no solamente estaban muy adiestradas en el arte de la guerra, sino que eran muy voraces, tenían una capacidad de avanzar muy grande. Genghis Khan conquistó todo este territorio. Bueno, de hecho se habla que Genghis Khan es uno de los más grandes conquistadores de todos los tiempos, y él incorporó lo que hoy en día conocemos como Afganistán a algo que se conoció como el Kanato de Chagatai. Así denominó esta región. Pasó el tiempo,
cuando falleció Genghis Khan. Luego esta zona fue dirigida, si se podría decir así, por un personaje que también me encanta. De hecho, chicos, si algún día yo soy emperador, me mando a sacar una foto así. Alejandro y un poco de cráneos atrás. Mi gran amigo, parcero, Tamerlán, descendiente de Genghis Khan, digamos que la persona que tomó las riendas del Imperio Mongol cuando falleció Genghis Khan. Y aquí no adivinan qué pasó. Si Genghis Khan era cruel, Tamerlán era peor de cruel. Por eso le ponen esa foto. De hecho, paréntesis, hay una maldición histórica sobre Tamerlán que tiene que ver con la invasión de la Alemania nazi a Rusia, que suscitó una gran cantidad de muertos. Algún día, si quieren que hablemos de maldiciones de la guerra o de misterios de la guerra, podemos hablar al respecto. Pero bueno, volviendo al tema. Tamerlán quedó como gobernante de Afganistán, como el hombre que tomó las riendas allá en el Imperio Mongol, y pues pasaron muchas cosas particulares. Se comienza a hablar que la influencia mongola, a partir de la llegada de Tamerlán, comenzó a tener menos influencia. Se dice, de acuerdo a algunos historiadores, que este señor Tamerlán que ustedes ven en pantalla destruyó el sistema agrícola de Afganistán, destruyó el sistema bajo el cual se sostenían los pueblos, no solamente los mongoles invasores, sino los persas y otras culturas, como les hablaba para ese entonces. Había griegos, iraníes, hindús, un crisol de personas en ese lugar. Gobernó con mano dura, asesinó a muchísimas personas, y podríamos decir que ese es como el antecedente histórico más antiguo. Bueno, pasaron muchas más cosas, les reitero, no nos queremos centrar tanto en la parte histórica, pero sí quisimos hacer como un dossier, desplegar la importancia y de dónde vienen tantas culturas en este país a través de lo que les explicamos. Así que bueno, chicos, continuamos con este periplo por la historia de Afganistán, y la imagen que ustedes van a ver a continuación hace referencia a un hito que me atrevería a decir que en cierto modo desencadenó gran parte de las cosas que están ocurriendo en Afganistán hoy en día. ¿Y qué pensarían ustedes si yo les dijera que el territorio afgano fue invadido, si se puede decir así, 3 veces por los británicos, y en las 3 oportunidades los británicos tuvieron que retirarse del territorio afgano? Pues esta primera guerra anglo-afgana, así se llama históricamente, si ustedes lo buscan luego en Google y demás y quieren complementar, ubicándonos temporalmente, ocurrió en el año 1839, finalizó en 1842 e inició con algo que se conoció como la captura de Kabul. Bueno, ¿por qué ocurrió esto? Para hablarlo así tranquilamente, porque los británicos, al igual que sucedió con cierto país al sur del continente y se apropiaron de una isla, en fin, no voy a decir nada más porque nos censuran el video. Resulta que los británicos estaban muy interesados en Afganistán precisamente por algo que les comentaba hace unos minutos. Ellos veían que era el punto neurálgico de encuentro entre lo que era Europa, Asia y China. Así que los británicos pensaban, el que controle Afganistán va a controlar el comercio, no solamente buena parte de Asia, sino también, el comercio con China. ¿Qué sucedió? Más o menos para mediados del siglo XIX, Rusia también había mostrado mucho interés en apropiarse, en expandirse con Afganistán, y los ingleses dijeron, nada, vamos a ser nosotros los que vamos a dominar esto. Les reitero, 1839, los británicos capturaron Kabul, y se conoce, Debo y Clavicunatis, que tras algunos años de confrontación ocurrió algo que los historiadores denominan como una de las mayores humillaciones históricas de los británicos, y es que los afganos lograron, tras varios años de invasión, tras tener un ejército al menos, podríamos decir que militar y tecnológicamente más capacitado,
pues los afganos expulsaron a esas fuerzas invasoras británicas, los expulsaron de la capital de Kabul, y esta retirada de los británicos resultó en tragedia. De hecho, en datos específicos, se comenta que solamente un ciudadano británico sobrevivió en esta invasión dentro de un grupo de más de 16,000 personas, entre los cuales estaban algunos soldados, algunos civiles británicos que vivían en Afganistán en ese momento. Algo, ya poniéndolo como en citas específicas, muchos de estos soldados y estas personas que vivían en Afganistán abandonaron un campo británico el 6 de enero de 1842 con la intención de abandonar Kabul e irse a la ciudad de Jalalabad, y solamente un británico lo logró. Esta imagen que estamos observando en pantalla representa algo que es un granito para el pueblo afgano, para pueblos asiáticos, y es cómo, digamos, que un pueblo que no tenía ni las armas ni la instrucción suficiente pudo expulsar a un imperio como los británicos. ¿Qué opinas al respecto, Debo? Bueno, sí, es impresionante toda la historia de cómo se fue desarrollando todo, y es justamente lo que veníamos comentando al principio, ¿no? Esta parte de la historia no se conoce, se habla, digamos, de todo lo que está pasando ahora, pero no cómo se llega a la situación actual, ¿no? Exactamente, y por eso es que les queremos hacer como el recorderis completo de lo que sucedió. Bueno, nuevamente los británicos no querían desistir de hacerse con Afganistán. Nuevamente lo invadieron entre 1878 y 1880, a diferencia de lo que fue la primera invasión que sucedió casi que 40 años antes, reitero, casi. Afganistán en esta oportunidad sí se convirtió en un protectorado británico. Sin embargo, desde Londres, los ingleses se dieron cuenta que no era muy positivo para ellos mantener a un gobernante británico en Kabul, y digamos que nombraron un nuevo emir afgano, desde luego un emir, un gobernante a su conveniencia, por utilizar una palabra que todos entendamos. El país estaba desestabilizado, por así decirlo, porque a pesar de ser un protectorado británico, los británicos no mantenían del todo ni el poder militar ni político. ¿Qué pasó? Llegó el año 1919 y estalló algo que se conoce como la Tercera Guerra Británico-Afgana, por así denominarlo. Resulta que los afganos aprovecharon que las potencias europeas estaban muy golpeadas por el fin de la Primera Guerra Mundial, y aprovecharon pues este momento en donde los ingleses desde luego estaban más ocupados combatiendo pues en esta gran confrontación mundial, y se lograron independizar de este yugo británico. Coincidencialmente, para 1919 también pues ocurrió un hito para la historia, y es que estalló la revolución bolchevique, es decir, Rusia se volvió comunista, dejó de ser Rusia, pasó a llamarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me atrevería a decir que el mundo a nivel geopolítico cambió muchísimo a partir de ese momento, y si bien algunos británicos persistían, algunos tanto militares como ciudadanos afganos, británicos continuaban en Afganistán, ya no tenían tanta influencia. ¿Qué pasó? A partir de la década de los 20 del siglo pasado, comenzaron a ocurrir una serie de conflictos internos. Fíjense por qué lo quería explicar así para Debo y todos los clavicunatis, para que entendamos la situación actual, cómo Afganistán es un pueblo formado por muchísimas tribus, por muchísimos pueblos, un crisol de culturas, muchísimas etnias, cada una con costumbres, con idiosincrasias diferentes, y por eso es que es un país muy complejo. ¿Qué pasó en este contexto? Se van los británicos en la década de los 20, llega el emir Amun Ala Khan, intentó reformar el país, se opuso a la utilización del burka tradicional. A propósito, más adelante Débora les va a hablar sobre eso, y generó una serie de reformas que pretendían modernizar el país, pero ninguna de ellas caló realmente en el pueblo afgano. ¿Por qué razón?
porque Afganistán es un país de tribus, es un país con varias culturas adentro, personas que por lo general, y ya vamos a verlo más adelante en digamos, un cuadro que hice de las etnias que hay en Afganistán, es un pueblo en su gran mayoría que profesa el Islam, y ese tipo de reformas modernistas no eran muy bien vistas por ellos. Básicamente, confrontaciones internas se mantuvieron desde la década de 1920 hasta 1978. ¿Y qué sucede en 1978? Resulta que un sector del pueblo afgano, bajo la influencia soviética, se habían convertido comunistas. Hacen un golpe de estado y toman el poder en Afganistán en 1978. Contexto histórico muy rápido. ¿Qué sucedía en 1978 en todo el mundo? Había dos grandes potencias. Estados Unidos, que defendía una ideología política y de vida, como lo es el capitalismo. Por otro lado, la Unión Soviética, el gran, decirlo así, paradigma del comunismo a nivel mundial. Y los rusos, cuando se dieron cuenta que los comunistas tomaron el poder en Afganistán, dijeron: hermanito, este es el momento que estábamos esperando, porque los comunistas, al estar en el poder en Afganistán, simplemente van a ser aliados nuestros y va a ser muy fácil controlar esta zona. Cuando los comunistas toman el poder en Afganistán, y esto es algo en lo que quiero hacer hincapié, y bueno, voy a dejar de compartir imagen porque lo quiero explicar bien frente a cámara. Sucede algo muy especial, y es la raíz de lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, la raíz viene de mucho tiempo, como se dieron cuenta, muchas invasiones, muchos pueblos y demás. Pero cuando los comunistas toman el poder, ocurre algo muy curioso, Devo y Clavicunatis. Y es que los comunistas comienzan a promover una serie de leyes que prohíben la religión en un país donde la mayoría de su pueblo es religioso. Y para ello les quiero hacer eco de unas declaraciones de una política afgana que ha tenido mucha influencia en Occidente, que de hecho protagoniza un documental que al final de este directo les vamos a estar mostrando, un documental de la Deutsche Welle buenísimo sobre Afganistán. Esta política afgana la van a ver en unos segundos en pantalla. Es Shukriya Barakzai. Ella era una niña en ese momento, en el momento en el que los comunistas toman el poder en Afganistán y comienzan a impulsar una serie de leyes y medidas muy arbitrarias, Devo y Clavicunatis. Imagínate, decía Shukriya que, por ejemplo, ella una vez llegó a la escuela y se dio cuenta que misteriosamente habían desaparecido su profesor de religión, el director de la escuela donde ella estudiaba. El director de la escuela donde ella estudiaba era un mulá, es decir, un hombre que estudiaba muchísimo la religión islámica, el Corán, y inmediatamente se prohibió rezar en Afganistán y comenzaron a desaparecer una cantidad ingente de personas que estaban muy arraigadas, que tenían muy dentro de su sistema de costumbres, y de un momento para otro les dicen: usted no puede rezar porque lo llevamos a la cárcel y lo desaparecemos. ¿Qué opinas sobre todo esto, Debo? La verdad que, bueno, es terrible, ¿no? Cómo se fue dando todo y esta situación, ¿no? Imagínate ir a tu escuela y encontrarte con que desaparecen profesores, ¿no? Bueno, en Argentina se ha vivido una situación de ese tipo, digamos, que haya desaparecido gente, pero es realmente terrible la situación, ¿no? De que se empiezan a impulsar este tipo de cuestiones que después vamos a seguir recorriendo cuáles son, digamos, por qué hay tanto miedo con el regreso, ¿no? De este grupo a Afganistán. Exactamente, pero ¿por qué les quise hacer tanto hincapié en esto? Y es que, digamos, para nosotros en Occidente es muy fácil ver el tema de los talibanes como unos, perdón lo que voy a decir, unos locos religiosos que tomaron las armas, que quieren tapar a las mujeres, que quieren cometer todo tipo de arbitrariedades bajo una interpretación extremista del Islam. Pero como se dan cuenta, esta parte que les estoy explicando
casi nadie hace hincapié, y es que cuando los comunistas tomaron el poder en Afganistán, socavaron la religión, hicieron que muchas personas a la fuerza desaparecieran. En esta política que veíamos hace unos segundos comentaba, como por ejemplo padres de amigos de ella, de esa época, en la época de la escuela primaria, en su infancia, muchos de ellos desaparecieron y nunca volvieron a saber nada de ellos. De hecho, lo que se comentaba en la época, y creo que esta historia le va a sonar un poco parecido a Debo, a 8 bits y a toda la gente que nos ve desde Argentina, metían a todas estas personas creyentes en el Islam, creyentes en la religión, los metían en aviones y los tiraban al mar mientras el avión estaba en movimiento. Esto fue una historia que en algún momento yo escuché, al menos algo parecido, respecto a la dictadura que ustedes vivieron en la Argentina. Lo cierto es que en este contexto pasa algo muy interesante, y por eso es que lo quiero explicar de esta manera, y es que aparecen un grupo de hombres que se rebelan ante este sistema que habían impuesto los comunistas. Es decir, Rusia y los comunistas cometen un error en Afganistán, y es que ellos piensan que esto es una lucha de proletarios, que es una lucha de personas que van a manejar el poder, pero no caen en la cuenta del pueblo llano y raso que había en Afganistán. Y entonces aparecen unos personajes que van a ver en unos segundos en pantalla, los mujahidines. ¿Quiénes son los mujahidines? Los mujahidines son una serie de guerreros, por así decirlo, de soldados que querían defender el Islam, que querían defender sus creencias, su religión, su pueblo, de esa invasión de un infiel. ¿Qué pasa? Y quiero hacerles mucho hincapié en esto. Cuando los soviéticos toman el poder en el 78 y muchas personas comienzan a desaparecer, bueno, todo lo que les conté, no quiero redundar tanto, sectores de la sociedad afgana comienzan a emigrar a Pakistán, a buscar refugio con hermanos de su fe que profesen también el Islam. Y dentro de la concepción musulmana de su pueblo hay un concepto muy claro que quiero que todos los claviconatis tengan en cuenta: la Umma. ¿Qué es la Umma? La Umma, dentro del concepto del Islam, es la comunidad. Para ellos es la comunidad de personas que creen en el Islam. A diferencia de otras religiones, bueno, es un poco difícil decirlo para mí porque pues no soy un tipo religioso, pero para el Islam la Umma es básicamente todo el pueblo que cree en el Islam, esté en Afganistán, esté en Pakistán, esté en la India, esté donde sea. ¿Qué pasó? Los musulmanes en ese momento dicen: oiga, hay unos infieles, unos comunistas que vienen aquí a atacarnos, a prohibirnos que practiquemos nuestra religión, que no solamente es la religión de nosotros, de nuestro pueblo, es la religión de nuestros padres, de nuestros antecesores. Dentro del concepto del Islam, el yihad es una palabra a propósito masculina, no se debe decir la yihad, sino el yihad. El yihad es una especie de confrontación para defender la ley, o más bien la ley no, sino la fe islámica. Entonces, este grupo de personas se unen, se denominan los mujahidines, estas personas que quieren defender esa fe islámica de ese invasor infiel de una potencia extranjera que no profesa el Islam, que los está desapareciendo a la fuerza y que ellos ven como su obligación para proteger a su pueblo, a su Umma, llegar y tomar las armas. ¿Qué sucede en ese momento? Como les explicaba hace unos instantes, los norteamericanos y los rusos tenían una pugna de poder: capitalismo y comunismo. Y los gringos dicen: pues muy fácil, si ustedes están en contra de los rusos, pues yo les doy armas a ustedes. Si ustedes necesitan combatir a los rusos, yo voy y los entreno, yo voy y les doy armas, yo voy y los capacito. Entonces, en todo ese contexto, llegan los norteamericanos, comienzan a fomentar
un sentimiento fuerte anticomunista en Afganistán, hacer propaganda anticomunista, pues obviamente para socavar la influencia soviética y de los mismos comunistas afganos quienes estaban en el poder. Les voy a leer unas cifras que a mí me dejaron sorprendentes, y es que se comenta que desde comienzos, incluso desde que antes que los comunistas tomaran el poder, si no estoy mal, en abril del 78, ya los norteamericanos, la inteligencia norteamericana en específico, la CIA, se había percatado que muy seguramente iban a tomar el poder y que ellos tenían que hacerle, por decirle así, la contra. Querían crear un Vietnam para los rusos, es decir, un país que se opusiera de manera totalmente frontal a esta influencia soviética. Entonces comienzan a enviar oficiales de la CIA, soldados y demás, a capacitar a estos mujahidines, a estos soldados que ustedes ven en pantalla. Ahí hay un personaje muy importante dentro de la CIA, Zbigniew Brzezinski, y él comenta que en julio de 1978 comenzó, digamos que, la ayuda masiva de la inteligencia norteamericana a estos grupos afganos que querían liberar a su pueblo. En cifras concretas, Devo y Clavikunatis, y ya nos vamos con los comentarios para luego continuar con esta exposición. Los norteamericanos gastaron $40,000 millones durante 25 años, o sea, imagínate eso, $40,000 millones enviando armas, capacitando mujahidines. En total, oficialmente, y fíjense las manos como las digo, las hago oficialmente, comillas, la CIA formó y reclutó a 35,000 yihadistas o mujahidines oficialmente. Sin embargo, se dicen que hay un número mayor de ellos, y el más famoso de ellos es, ¿sabes quién, Debo? ¿Quién es el más famoso de los mujahidines? ¿Quién? Nuestro amigo que aparece en pantalla. Tan, 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 tan. Que lo observan, Osama Bin Laden. Un hombre que también, a través de esa, digamos, política de financiación, de adiestramiento de los norteamericanos, se convirtió en uno de los mujahidines más emblemáticos, posterior fundador de lo que se conocería como Al-Qaeda. Entonces, ¿qué sucede? Nos habíamos quedado en el 78, llegan los comunistas al poder. Los soviéticos envían tropas en el 79 a Afganistán, y después de varios años, Gorbachev, quien era el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice: miren, ¿saben qué? Estamos gastando mucho dinero, muchos militares, hemos perdido muchas vidas, es mucho esfuerzo, nos vamos de Afganistán. Esta imagen que ustedes ven ahí en pantalla, es de el retiro de las tropas soviéticas en Afganistán. ¿Qué pasó? Pues realmente se dieron cuenta que no valía la pena hacer tanto esfuerzo militar por estar en Afganistán. Le reitero, un pueblo de muchas etnias, un pueblo muy guerrero. En cifras específicas, la invasión rusa a Afganistán dejó 1,5 millones de muertos, es decir, 1.5 millones de muertos, alrededor de 5 millones de refugiados afganos. Fue una tragedia humanitaria en la década de los 80. Se comenta que, si bien cuando los soviéticos llegaron a Afganistán controlaron las ciudades con relativa rapidez y comodidad, sin embargo, los mujahidines, financiados por Estados Unidos, con armas norteamericanas, con entrenamiento norteamericano, comenzaron a apropiarse de las zonas rurales más apartadas, y de ahí comenzar a socavar esta influencia soviética tan importante. Aunque los soviéticos intentaron aplastar a la insurgencia con diversas tácticas, las estrategias de guerrilla de los mujahidines afganos eran una mezcla entre estrategias clásicas y la inteligencia norteamericana, que básicamente este cóctel fue muy explosivo e impidió que realmente los rusos se hicieran con el control. Por eso terminaron retirando las tropas en el año 1988, que a propósito de ahí viene esta foto. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se van los británicos y
pasa algo muy curioso y me remito nuevamente a la política afgana que veíamos en pantalla hace unos minutos, y ella comentaba lo siguiente, decía, mire, yo con todo el corazón deseaba que los soviéticos se fueran, y cuando se fueron sentía que mi país iba a ser libre, porque los extranjeros infieles que intentaron acabar con la religión, que nos prohibían rezar, que desaparecían a esos hombres de fe, pues se habían ido, entonces nosotros íbamos a tomar las riendas del país. Y oh, gran decepción. Aparecen personajes como el señor que ustedes ven en pantalla en este momento. Algo que se conoce como los señores de la guerra. ¿Qué son los señores de la guerra? Tipos que tienen mucha plata, infraestructura, ejércitos privados y territorio. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Y entre ellos, uno de los señores de la guerra más importantes de la época, Mujahideen, o sea, que había sido entrenado también por los norteamericanos, es el señor que ven en pantalla, el Mulá Omar. ¿Qué pasa? El Mulá Omar, mientras los soviéticos estaban en Afganistán, él se encontraba en Pakistán, perdón, un país vecino, recibiendo una cantidad grande de refugiados, de niños, de gente joven, de gente que sentía que no podía practicar su religión en Afganistán porque lo iban a matar o desaparecer. Él los recibe en Pakistán, perdón, los comienza a adiestrar y surge un movimiento que se conoce como el Talibán o los Talibán. Aclaración, si bien la RAE nos permite decir talibanes, dentro de este término que significa estudiante en Pashtun, no es un término que tenga plural. Entonces se dice el talibán o los talibán. Este tipo forma a los talibán. ¿Y quiénes son este grupo, este movimiento? Son personas que estudian el Corán, que estudian muchísimo la fe islámica y que tienen una interpretación extremista de la misma. Mientras los mujahidines combatían a los soviéticos, los talibanes decían, pero aparte de combatirlos, tenemos que devolver la fuerza de nuestra fe, de la fe islámica, a Afganistán, al territorio que había sido liberado. Este señor, digamos que es el que hace la inversión, es el que los forma, el que les da como todos esos principios, y sucede algo muy curioso a comienzos de los 90, Debo y Clavicunatis, y creo que esto te va a tocar mucho, Debo, y es que resulta que a comienzos de los 90, 30 hombres de ya la liberada, por decirlo así, Afganistán, violan a 2 muchachas. Y este hecho enardeció tanto los ánimos del pueblo afgano, en especial de los talibán, que los talibán encuentran a estos tipos, los hacen percha, utilizando un término argentino, los destrozan, utilizando un término colombiano, y curiosamente los talibán comienzan a tener una connotación como de héroes, de tipos que están reivindicando la fe islámica, de tipos que están defendiendo al pueblo. Bueno, castigaron de una manera atroz a varios tipos que violaron a 2 muchachas, y todo esto bajo la financiación y la mente de este señor que ven ahí, el Mulá Omar, un personaje importantísimo para entender esta historia. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo, los talibán toman el poder en Afganistán a comienzos de los 90, se instaura la Sharia, es decir, como este sistema de doctrina islámica extremista. A las mujeres se les obliga a llevar burka. Prácticamente ni ellas ni los hombres tenían derechos. Bueno, en específico las mujeres fueron las más castigadas en todo esto, y de eso más adelante lo vamos a ver con Débora. Varias mujeres afganas, en un documental que le vamos a recomendar al final de este directo, comentaban, mire, en la década de los 60 yo iba a la universidad en Kabul, escuchaba música, salía con mis amigos, veía películas en el cine, jugaba baloncesto, voleibol, lo que fuera, y llegaron estos tipos al poder y nos comenzaron a golpear en las calles solo por no tener un acompañante masculino a nuestro lado.
Estos talibán tomaron el poder en Afganistán, reitero, comienzos de los 90, de ahí hasta el año 2001. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el año 2001? Suceden los atentados de las Torres Gemelas. Los norteamericanos comienzan a efectuar lo que ellos denominan la lucha contra el terrorismo, que es exactamente lo que ustedes vemos ahí en pantalla. George Bush hijo y los demás presidentes norteamericanos comienzan a enviar tropas a Afganistán para socavar lo que en aquel entonces ellos denominaban como el eje del terrorismo internacional. Perdón, que era básicamente compuesto por Al-Qaeda que había sido creado por Osama Bin Laden, que era un personaje mujahidín que vimos antes, es decir, los gringos crearon un grupo armado que terminó atacándolos a ellos. Fíjense cómo es la vida de curiosa y de particular. Resulta que envían tropas a Afganistán y desde el año 2001 hasta hoy en día, 2021, 20 años después, los norteamericanos deciden retirar sus tropas, que por eso es que les queríamos hacer el contexto. Todo lo que sucedió nos trajo hasta este punto. Dentro de los datos particulares de la invasión, por decirlo así, norteamericana a Afganistán, hay que recordar que el presidente Barack Obama anunció un aumento de tropas norteamericanas en el año 2009 para hacer retroceder a los talibán. Curiosamente, 5 años después, en el año 2014, fue uno de los años más sangrientos. Algunos analistas internacionales dicen que 2014 fue el año más sangriento desde la invasión de las fuerzas de la OTAN, fuerzas norteamericanas en su misión en Afganistán. Digamos que las confrontaciones fueron tan fuertes que los talibanes en 2014 recuperaron cierta, o más bien una buena cantidad de territorios. Una cantidad también de cifras que surgieron a lo largo de estos años. Amnistía Internacional también llega a comentar que en los 19 años que los norteamericanos estuvieron en Afganistán, murieron 150,000 personas. Ojo, 150,000 personas fallecieron durante estos 20 años de influencia norteamericana, de tropas de este país, de Estados Unidos en Afganistán. De estos 150,000, 60,000 militares y policías afganos, y una cifra aterradora, Debo y Clavicunatis: 1.2 millones de personas desplazadas. En el año 2019, es decir, hace 2 años, la ONU llegó a establecer que, de hecho, dentro de las bajas, que como les cuento, 60,000 eran militares, entre 38,000 y 40,000 civiles, mujeres, niños, campesinos afganos, fallecieron en esta invasión norteamericana, si se puede decir. 54 periodistas, o sea, colegas como tú y como yo, Debo. Si bien los soviéticos, en la invasión que hicieron a finales de los 70 y que duró hasta el 88, invirtieron el aproximado de 2,000 millones de dólares en Afganistán, los norteamericanos gastaron más de 100,000 millones anuales. Esas fueron las cifras que dio recientemente Joe Biden. Bueno, miembros del gobierno norteamericano incluso dicen que fueron 2 billones, o sea, B con B, 2 billones de dólares que gastaron los norteamericanos. Desde luego era insostenible mantener a las tropas norteamericanas en Afganistán por todo lo que yo les comento, y sucede algo que es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Llega este señor al poder, querido por muchos, odiado por otros, el señor Donald Trump. Y cuando el señor Donald Trump llega al poder en los Estados Unidos, bueno, es elegido presidente, dicen: miren, nosotros vamos a terminar con esas guerras interminables, valga la redundancia. No queremos seguir peleando guerras que no nos traen nada bueno. Nosotros norteamericanos no queremos seguir gastando ni presupuesto militar ni vidas humanas en países súper alejados que simplemente nos traen un gasto militar que realmente podríamos estar invirtiendo en otro tipo de cosas que necesitamos en nuestro país. Eso lo anuncia él en el año 2017. Desde el año 2018 comienzan una serie de conversaciones con los talibanes para poner fin al conflicto, a todo esto que estaba ocurriendo que les estoy comentando. Para ese entonces
ya habían fallecido más de 2.400 militares norteamericanos. Los gringos estaban muy aburridos de estar en Afganistán y el 29 de febrero del año 2020, el señor Donald Trump, que ustedes ven ahí en pantalla, bueno, más bien uno de sus representantes más importantes, por así decirlo, ahí lo ven, Mike Pompeo, firma algo que se conoce como los acuerdos de Doha. ¿Qué son los acuerdos de Doha? Los acuerdos de Doha fueron unos acuerdos militar políticos, si se puede denominar así, que firmaron los norteamericanos con los talibanes en Doha, en Qatar, en los cuales los gringos se comprometían a retirar sus tropas de Afganistán siempre y cuando los talibanes se comprometieran a no volver a atacar a los Estados Unidos. O sea, básicamente lo que dijeron los gringos fue lo siguiente: miren, estamos cansados de esta guerra, estamos cansados de gastar plata, estamos cansados de perder soldados, quédense con Afganistán, nosotros nos vamos, pero no nos vuelvan a atacar. Si ustedes nos vuelven a atacar, vamos a volver con más fuerza que nunca. En medio de todo esto, ¿qué sucede? Ay, perdón, se desapareció la imagen. Ahí la vuelvo a traer otra vez ahí en pantalla. Los talibán e incluso los mismos norteamericanos se financiaron con el comercio del opio. Hay imágenes que ustedes pueden ver de soldados norteamericanos patrullando cultivos de opio en Afganistán. Es decir, fue un negocio lucrativo tanto para los norteamericanos como para los talibán. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Los norteamericanos anunciaron el retiro de sus tropas de acuerdo a sus acuerdos, valga la redundancia, de Doha. Ahí ven ustedes, por ejemplo, unos campesinos afganos ahí con sus cultivos de amapola, de las cuales, bueno, se extrae el opio y otras sustancias. A continuación les quiero mostrar un poco como el avance talibán en las últimas semanas para ya entrar con lo que queremos hacer hincapié aquí con Debo, y es cómo a partir de este mes, de comienzos de este mes, los talibán lograron lo que algunos expertos internacionales, Debo y Clavicunatis, comentan que fue probablemente la campaña militar más rápida de la historia. O sea, fíjense esto, son palabras muy grandes. La campaña militar de un grupo como los talibán contra el ejército más poderoso del mundo, en este caso los norteamericanos. Las imágenes las van a ver aquí a continuación en unos segundos y nos muestran lo siguiente. El 5 de agosto, el 5 de agosto, lo que ustedes ven en rojo o en vino tinto, ¿eso qué color es, Debo? ¿Es un rojo o vino tinto? Es un color, sí, es rojo. Es rojo, ponele rojo. El rojo, tal y como ven en pantalla, era la influencia de los talibán en Afganistán. El territorio amarillo era territorio que estaba siendo disputado por el ejército afgano, que a propósito fue creado por los norteamericanos. Aquí hay una historia muy curiosa y se las cuento rápidamente. Muchas personas se hicieron adictas al opio en Afganistán. No solamente son productores, son consumidores. ¿Y qué hicieron los gringos y los afganos? Les dijeron, ¿saben qué? Agarren a ese poconón de drogadictos, adiéstrenlos, denles armas y que ellos combatan a los talibanes. Obviamente no eran soldados profesionales, no eran soldados preparados. Los talibán, no voy a decir que todos, pero sí una buena parte de ellos sí son adiestrados en la guerra. Y fíjense, 5 de agosto, esta era la influencia talibán. 6 de agosto, fueron conquistando más territorios. 12 de agosto, ¿se dan cuenta que las partecitas rojas cada vez son mayores? Los talibanes fueron avanzando de una forma brutal. 15 de agosto. Prácticamente lo que arrancó con la mitad del país por disputar, una buena parte del país aún gobernado por el gobierno afgano, el 15 de agosto se convirtió en esto, en prácticamente más del 80 no, eso me atrevería a decir que el 90% del territorio afgano tomado por los talibán, y finalmente 16 de agosto lo que ustedes ven en pantalla. Kabul sitiada, los talibán prácticamente con todo el poder en este país,
Y esa es la raíz de lo que sucedió, ese periplo histórico, por eso se los queríamos explicar. Antes de entrar con sus comentarios y de entrar con, digamos, algo que queremos con Débora exponerles relacionado con la vida actual, con cómo es ser mujer en Afganistán y demás, les quiero mostrar en pantalla por qué Afganistán es un país tan particular. Y es que es un grupo, más bien es una nación compuesta por muchos grupos étnicos. Como ustedes lo ven en pantalla, los pastún representan al día de hoy, bueno, algunos dicen que la mayoría, si se dan cuenta, están empatados con los tayikos, un 37%, están luego los hazara, los uzbecos, los aizmak, los turcomanos, los baluchi. ¿Qué pasa con todo esto, Debo y Clavikunatis? Como es una gran cantidad de pueblos con diversas costumbres, si bien el Islam es profesada por el 95% de la población, no todos los pueblos, o más bien no todas las etnias que están en Afganistán la profesan o tienen la misma interpretación. Algo que hay que aclarar es que los talibán son un grupo extremista, un grupo que interpreta el Islam de una manera similar a la de, no sé, la Edad Media, extremista, inquisitorial, pero no quiere decir que todos los musulmanes e islámicos sean así. Tomaron el poder, fueron adiestrados por los norteamericanos y les devolvieron su propia medicina. Y eso fue lo que ocurrió en los últimos días en Afganistán.